esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos habitualmente, donde estaré hablando del Merval y del S&P. Hoy va a ser un video especial por motivos que ustedes ya conocen, el famoso sell-off electoral del que todos hablan en la actualidad. Voy a tratar de explayarme por demás en lo que es Merval y S&P y dejaremos para la próxima semana análisis de algunos activos, ya que considero que el video se va a extender demasiado como para también prestarle atención a algunos activos que, por otro lado, dado el sell-off, no tiene mucha lógica desde la T analizar valores de soportes y de resistencias en algunos activos. Luego les voy a explicar el porqué de esto. Antes de comenzar con el video, como siempre les paso el chivo. Lo que ustedes están viendo es la recientemente lanzada página de AT Bursátil, www.atbursatil.com, que como saben es un servicio de suscripción mensual donde ustedes van a recibir informes semanales, informes de bonos, análisis dinámico del mercado y mucho más. Bien, recuerden la dirección. Y por otro lado les recuerdo que el día de mañana finaliza la promoción de cursos de AT Bursátil. Tanto el curso de análisis técnico como el de Stan Weinstein están con un 15% de descuento. Este descuento no se ha modificado a pesar de la gran devaluación sufrida, así que está realmente en precios de regalo. Bien, recuerden atbursatil.blogspot.com para ver toda la información. Bueno, vamos a comenzar con el Merval. Miren lo que es la vela del día lunes. Me rompió absolutamente todo el gráfico espectacular que tenía desde mediados del 2018. Como pueden ver, esa es la visión ampliada que tengo. Realmente está partido al medio, pero antes de comenzar a hablar de cuestiones técnicas específicas, vamos a ver un poquito el contexto. Como saben, el día domingo tuvimos las PASO. El resultado fue completamente inesperado para el mercado y esto fue la consecuencia de este resultado peor de lo esperado. Como saben, en los videos anteriores uno de ellos se llamó evento binario y esto tenía que ver con distintas reacciones que podía pensarse en relación al resultado electoral, justamente cómo podía tomarlo el mercado. A modo de síntesis, les comentaba que en el caso de que el mercado reciba un resultado dentro de lo esperado, esto era un empate técnico o al menos una pérdida por 2 o 3 puntos, que era lo que anunciaban las distintas encuestas, el mercado podía reaccionar con una toma de ganancias leve, ya que llegaba a las elecciones en máximos históricos, esto siempre hablando en pesos, o podía tener una reacción al alza. Esas eran las dos posibilidades. Por supuesto, no iba a explotar el mercado, porque era lo que esperaba. Y como saben, muchas veces se habla del sell the news, o vender con la noticia. Y como la noticia era la esperada, finalmente podíamos esperar una toma de ganancias parcial. No, por supuesto, lo que sucedió. La otra posibilidad es que haya una explosión al alza, y esto podía tener que ver con un resultado mejor de lo esperado. Es decir, que Macri directamente se posicione por arriba de Alberto Fernández. Y la última opción, que es justamente lo que sucedió, era que el mercado reciba un resultado peor de lo esperado. Esto fue, por supuesto, lo que sucedió. Como saben, la oposición ganó por 15 puntos o más y el mercado literalmente se destruyó. Por eso es que los aconsejé en relación a no llegar a las elecciones con la mochila cargada en renta variable, en riesgo argentino, porque la posibilidad, por más que haya sido completamente alejada, realmente nadie esperaba que suceda esto, era una posibilidad real y nosotros teníamos que tenerla en cuenta, teníamos que evaluar el riesgo. Bien, entonces les sugería que no lleguen a las elecciones con acciones y que lleguen en lo posible con la cartera dolarizada, porque por supuesto no solamente iban a bajar las acciones drásticamente ante un resultado adverso, sino que además el tipo de cambio se iba a disparar. Esto es algo que todos sabían. Acá no hubo ningún secreto. No me considero para nada un gurú en relación a las recomendaciones. Era simplemente una recomendación conservadora, llegar dolarizado y sin acciones o con acciones que representen un muy bajo porcentaje de la cartera. Bien, a pesar
del mal resultado electoral por parte del oficialismo, se presentaron algunos otros drivers negativos que empeoraron aún más las condiciones para esta semana. Esto tiene que ver con la mala performance, el mal desempeño del S&P. Que por supuesto esto pasó a un segundo plano, dado que fuimos protagonistas en el mundo en relación a nuestra bolsa de comercio, que literalmente se destruyó. Pero el S&P en condiciones normales hubiese sido un muy mal driver tenido en cuenta, ya que bajó un 2,6%, casi un 2,7% en tan solo 3 ruedas. Recuerden que esto para el S&P es una volatilidad muy importante, posteriormente la vamos a analizar en detalle. Viendo entonces un poquito cómo queda el contexto posterior al resultado de las elecciones, tenemos un riesgo país que subió nada más y nada menos que un 100%. Recuerden que antes de las elecciones, o sea el día viernes cuando cerró la última jornada, el riesgo país estaba en torno a los 900 puntos, hoy cerramos en 1946 puntos. El dólar, que cerró mayorista en 45 pesos aproximadamente, el día de hoy cerró en 60,40, estamos hablando de una suba de un 33%. Tenemos además que debido al riesgo país tan elevado, los bonos literalmente se destruyeron. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el I-24D, que es uno de los bonos más conocidos, cayó un 43,27% en lo que va de la semana. Además, como les comentaba, tenemos al S&P que redujo su cotización y los mercados emergentes han bajado también un 2,83%. Si analizamos el Merval en dólares, tenemos una baja de un 49%, mientras que en pesos, por supuesto, se reduce, se amortigua, por decirlo de alguna manera, esta baja por la devaluación. Bien, y el saldo fue de un 32% de baja. Bien, ahora sí, pasando un poco a lo técnico, tengo que decirles que cuando tenemos un driver tan negativo, o como algunos llaman un cisne negro, algo inesperado para el mercado, realmente el análisis técnico en estos casos pasa a un segundo plano en relación a soportes más que nada. No quiero que se lleven la idea de este video que el análisis técnico no sirve. Siempre sirve en toda situación. Simplemente lo que tenemos que entender es cuando aparece un driver muy negativo, no tenemos que gastarnos, sobre todo las primeras jornadas posterior a ese driver, hasta que el mercado justamente deglute la noticia, por decirlo de alguna manera, no debemos buscar soportes técnicos. Bien, debemos simplemente esperar que el mercado se acompañe, que degluta la noticia y buscar señales de reversión al alza. Acá es la clave y es el dato más útil que vamos a encontrar dentro del análisis técnico. Como saben, yo siempre analizo el Merval en pesos. Vuelvo a repetir, por la devaluación que hemos sufrido en estas escasas 3 jornadas, el Merval por supuesto se desvirtúa, artificialmente la caída se reduce, pero como siempre yo lo voy a analizar porque lo considero relevante, así que más adelante en este video vamos a ver algunas cuestiones técnicas. Como les decía, el análisis técnico tiene algunas cuestiones positivas a la hora de analizar un activo o un índice que se cae a pedazos, que es justamente buscar señales de reversión alcista. En este sentido, lo que uno puede buscar, vamos a graficarlo rápidamente, es por ejemplo una vela de reversión al alza. Vamos a suponer que tenemos un mercado, vamos a dibujar un poquito, tenemos un mercado que marca una vela bajista, otra vela bajista. La tercera vela, noten que el tamaño ya se empieza a achicar, pero tenemos que todos los precios de cierre se dan en mínimos del día. Bien, entonces acá el único dato que vamos a tener en cuenta como para seguir el mercado, nada más, esto no nos va a hacer tomar una decisión, es que el tamaño de la vela se reduce en relación a las otras. Este ya es un dato como para seguirlo. Posteriormente vamos a ver que la siguiente vela es de este tamaño. Nuevamente les planteo un cierre en mínimos, pero ya es una vela muy chiquitita. Y la siguiente vela
podemos ver esto, pero vamos a agregarle este dato. Esto es un martillo desde el punto de vista de nomenclatura de la denominación de velas, y es una vela que tiene una clara significancia alcista. ¿Por qué? En este sentido, lo que uno evalúa es que durante la rueda tuvimos una oferta dominante, por eso llevó el precio a marcar estos mínimos, pero posteriormente la demanda se hace protagonista y revierte toda la corrección de ese día, cerrando en una vela prácticamente doji con una sombra inferior o una mecha muy extensa. Esto es una vela de reversión al alza. Esta es la gran señal que uno puede encontrar a la hora de pensar en una reversión alcista de una tendencia. ¿Qué es lo que deberíamos encontrar posteriormente? Una confirmación. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, teniendo una vela al alza de distinto tamaño. Por supuesto, cuanto más grande sea la vela y si el precio de cierre logra cerrar en máximos o zona cerca de máximos, es mucho mejor. Es una señal muy potente. ¿Cuándo nosotros vamos a comprar en este sentido? Lo que uno tiene que saber es que muchas veces el mercado nos puede engañar. A ver si puedo volver. No. Bueno, vamos a borrar esta vela. A ver dónde está la herramienta para borrar acá. Esta vela la vamos a borrar. Y lo que les decía es cuándo uno tiene que comprar. Vamos a ver posteriormente en uno de los gráficos que el mercado nos muestra una vela de estas características y posteriormente la vela que continúa muestra una nueva reversión. Bien, entonces nosotros, si bien está la posibilidad de comprar en esta rueda, porque uno interpreta que hubo una reversión alcista, lo ideal, sobre todo ante semejante baja, donde uno claramente no está apurado para comprar, estamos frente a una baja de más del 50% o casi el 50% en dólares en tan solo 3 ruedas. Recuerden que para volver a valores similares al día viernes necesitamos una suba nada más y nada menos que de un 100% en dólares. Entonces, ¿por qué uno va a estar apurado posterior a semejante sell-off? O sea, el potencial upside es muy importante y va a llevar un tiempo. Bien, esto no se va a dar que en 3 o 4 ruedas vamos a recuperar un 100%. Es muy poco probable que eso suceda. Entonces, vuelvo a repetirles, una posibilidad sería comprar acá, pero lo ideal va a ser esperar. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a dibujar la última velita que les comentaba. Tenemos la vela martillo y en la vela que vamos a comprar nosotros va a ser, vamos a borrar, va a ser en la vela de confirmación. Bien, acá otra posibilidad dentro de lo que es la estrategia de compra. Esto, vuelvo a repetirles, tiene que ver no solamente con operatoria frente a un índice, sino frente a cualquier activo. Esto es válido para cualquier activo o índice. ¿Está? Entonces, cuando uno compra acá, que puede comprar a lo mejor acá, acá o al cierre de la rueda, lo que uno puede plantearse es colocar un stop loss justo por debajo del mínimo, o si tiene un poquito más de aversión al riesgo, colocarlo apenas por debajo del mínimo de la primer vela de reversión al alza. Bien, entonces, resumiendo y en síntesis, un dato muy importante que nos aporta el análisis técnico es buscar señales técnicas de reversión al alza. Una señal es justamente este patrón de velas que nos muestran reversión alcista. ¿Qué otras señales tenemos que tener en cuenta? Bueno, por ejemplo, las divergencias de los indicadores. Como saben, uno de los indicadores que analizo siempre es el RSI. El RSI en diario, por supuesto, alcanzó rápidamente la zona de sobreventa. No tiene mucha utilidad evaluar indicadores frente a semejantes sell-off, pero lo que tienen que tener en cuenta es las divergencias alcistas. Bien,
En primer lugar, una señal muy interesante del RSI tiene que ver con el tamaño de los picos. Si nosotros vemos que el RSI ingresa a la zona de sobreventa, recupera y el segundo pico es superior al primero, esto por supuesto es una señal temprana de que el activo puede romper al alza. Esta señal se va a confirmar una vez que salga de la zona de sobreventa. Bien, esto es un dato técnico que deben seguir ya sea en zonas de sobrecompra o en zonas de sobreventa. Otra señal que pueden buscar son divergencias en relación al MACD. Esto puede tener que ver no solamente con divergencias en la altura de los histogramas. Por ejemplo, si ustedes ven, este pico es superior a este, pero el MACD está mostrando una divergencia alcista, porque las barras de histogramas son más chicas que las barras en este nivel. Esto lo he explicado con más detenimiento en los videos anteriores, es simplemente a modo de ejemplo qué divergencia podríamos encontrar en torno a este indicador. La otra divergencia que suele utilizarse en el MACD tiene que ver con el tamaño de las barras de histograma. Cuando ustedes empiezan a ver que las barras de histograma disminuyen progresivamente, esto tiene que ver con una debilidad de la dominancia bajista actual. ¿Por qué dominancia bajista? Cuando el MACD da señal de venta, van a ver que las barras de histograma se empiezan a incrementar en tamaño hacia abajo. Cuando empieza a suceder el movimiento contrario, estamos viendo una debilidad de esta dominancia bajista. Bien, y eso también es una señal temprana como para considerar una posible reversión al alza. Además del análisis técnico, otro dato que tenemos que tener en cuenta, y acá ya escapa un poco del AT, sino que tenemos que ver contexto y fundamentals, tenemos que tener en cuenta dos variables muy importantes. Primero es el tipo de cambio. No vamos a crecer, no vamos a observar una reversión al alza, o es muy poco probable que suceda, si el tipo de cambio no se controla o, en situación ideal, empieza a bajar. Bien, mientras el tipo de cambio siga marcando 7-8% de suba todos los días, no esperen que las acciones tengan una buena performance. Entonces, primer punto a controlar, tipo de cambio. Cuando veamos estabilidad cambiaria, empiecen a pensar en acciones. Segundo punto, bonos. Los bonos se están desangrando y hoy no fue la excepción. Bien, recuerden, como les dije al principio del video, el I-24 bajó un 43% en su cotización en tan solo 3 ruedas. Cuando empecemos a ver recuperación en bonos, pensemos también en renta variable. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora, señales técnicas de reversión y tipo de cambio y bonos a la hora de pensar en una reversión alcista. Técnicamente, y ahora sí vamos a intentar hablar un poquito dentro de los datos técnicos que nos ofrece el gráfico, podemos decir que esta reducción en la cotización del índice alcanzó la zona de los 28.000 puntos. El día de ayer tuvimos una falsa y artificial recuperación. En dólares esta recuperación fue de un 3%, mientras que en pesos, debido a la devaluación, fue del 10%. Tengan en cuenta entonces que mientras el Merval en dólares el día lunes bajaba un 46% aproximadamente, no tengo en este momento presente bien específico el dato, el día martes solamente logró subir un 3,4%. Es realmente insignificante la suba posterior a semejante carnicería del día lunes. Bien, entonces tenemos una suba artificial y el día de hoy, que también tuvimos un nuevo episodio de devaluación, el mercado cerró apenas un 1,4% y esta situación también es claramente distinta al Merval en dólares. Bien, que bajó, si mal no recuerdo, entre un 8 y un 9%. Entonces tengan muy en cuenta el tipo de vela que encontramos en el gráfico, los valores, ya que claramente son artificiales y se deben a la gran devaluación. ¿Cuáles son los siguientes niveles a considerar?
En primer lugar tenemos los 32.200 puntos, que es un nivel estático de resistencia por múltiples contactos anteriores. Estos en videos previos lo hemos hablado en infinidad de veces. Tenemos nuevamente este nivel que se relaciona estrechamente con el piso del canal alcista. Entonces, el primer nivel en el corto plazo a considerar tiene que ver con esta zona de resistencia. Una resistencia estática, 32.200, una resistencia dinámica dada por el piso del canal. ¿Qué podría suceder entonces acá? Podría suceder que el mercado se recupera transitoriamente, reconoce el techo, muestra debilidad y hace lo que se denomina un pullback en este nivel para continuar a la baja. Esta continuación no necesariamente tiene que marcar nuevos mínimos, si bien puede hacerlo, podría ir a buscar nuevamente la zona donde marcó mínimos el día lunes, ver si hace una especie de doble piso y arrancar, o ir a buscar directamente nuevos mínimos. ¿Qué puede pasar para que se generen nuevos mínimos? Puede pasar que los bonos se sigan destruyendo, que el riesgo país siga subiendo, que el tipo de cambio se siga descontrolando. Bien, recuerden cuáles son los factores más importantes a la hora de evaluar renta variable. Además, no nos olvidemos del contexto internacional, no se olviden del S&P que está bajando y fuerte. ¿Estamos? Entonces, tenemos las resistencias mencionadas de corto plazo. Posteriormente iríamos a buscar la zona de los 35.121 y 35.400 puntos, que tiene que ver con máximos de enero y septiembre del 2018. Y considero que no debo más hablar de niveles de resistencia, al menos hasta la semana que viene. Sería muy optimista de mi parte esperar que el mercado cierre esta semana por arriba de los 35.400 puntos. Por supuesto, ojalá esto suceda. Bien, me conformaría, y ahora lo vamos a ver en semanal, que el mercado logre cerrar al menos por arriba del piso de canal. Bien, como para que el gráfico semanal quede más o menos bien. Los indicadores ya los vimos. Tenemos el RSI en sobreventa que salió a penitas luego de la recuperación artificial del día martes, mientras que el MACD sigue mostrando venta y por supuesto las barras de histograma siguen mostrando una clara y marcada debilidad del índice, o sea, aumentó la fortaleza de la dominancia bajista. Pasando ahora a la visión semanal, lo que me interesaba mostrarles era justamente que estaría buenísimo que el precio logre cerrar al menos en el piso de canal, como para esperar desde el punto de vista técnico una reversión al alza. Recuerden los 32.200 puntos como principal nivel de resistencia. Posteriormente los 35.400 puntos es la siguiente zona a superar. Tengan en cuenta que en la visión semanal se acaba de dar la señal de venta luego de semejante vela, y esto por supuesto podría continuar y perpetuarse un par de semanas más. Bien, y en relación al RSI, tenemos un RSI que, dada la vertiginosa caída, acaba de perforar los 50 puntos y se dirige hacia la zona de sobreventa, donde aún tiene cierto margen como para pensar, digamos, en seguir bajando. Por último, vamos a ver el Merval en dólares. Me interesa mostrarles, en primer lugar, que la baja del 2018, esto es más que nada para que tengan una dimensión de la baja sufrida en esta jornada. La baja del 2018, desde los máximos de enero hasta los mínimos de agosto-septiembre, se traduce en un 63% de baja. Estamos hablando de una baja que le llevó aproximadamente entre 7 y 8 meses generarse luego de algunas correcciones transitorias. Bien, vamos a cambiar el color. A diferencia del 2018, el driver que se generó con el mal resultado electoral hizo que el mercado baje un 53% su cotización en dólares desde el precio de cierre del día viernes en tan solo 3 ruedas. Esto sin dudas es una clara sobrereacción del mercado, ¿bien? Y esta sobrereacción me habla en parte de
una oportunidad. Esta oportunidad la vamos a ver un poquito más adelante cuando detallemos las conclusiones. Antes de pasar a las conclusiones, quiero marcarles lo siguiente. Los dos soportes más relevantes que se perdieron frente a la brutal caída en la cotización del índice tiene que ver con los $685, histórico valor, múltiples contactos anteriores, y el siguiente nivel, muy importante también por la historia, son los $550. Si nosotros extendemos un poquito la visual, vamos a ver que los $685 son muy relevantes, al igual que los 550. ¿Ven? Múltiples contactos anteriores avalan la relevancia de ese soporte. Esos soportes claramente fueron pasados de largo como si nada. Bien, ¿cuáles son los siguientes soportes a considerar? En primer lugar, tenemos los $465, que también son un nivel relevante. Tiene que ver con estos mínimos de fines del 2012 o principios del 2013, que por supuesto son relevantes a la hora de analizar el siguiente piso. El otro nivel a considerar, y por eso está dibujada una cajita, es el primer objetivo por proyección de Fibonacci. ¿Cómo trazamos este objetivo? Vamos a trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, y nos va a dar los distintos niveles de retroceso, justamente de este swing alcista. Como el precio perforó, lo que vamos a ir a buscar es la primera proyección, o sea, el 1.618. Este 1.618 se ubica en los $405. Bien, entonces, lo que hice fue marcar una zona de soporte potencial entre los $465 y los $405. ¿Estamos? ¿Qué tiene que suceder para que el Merval siga bajando y alcance justamente estos niveles de soporte? Lo que tiene que suceder es que el tipo de cambio, por supuesto, siga descontrolado, que el riesgo país siga subiendo y que los bonos se sigan descremando. Bien, sobre todo lo más importante creo va a ser el tipo de cambio, ya que esto, por supuesto, afecta en la cotización de los ADRs. Entonces, mientras el tipo de cambio se siga depreciando, nuestra moneda se siga depreciando, probablemente veamos al índice ir a buscar estos niveles. Y acá quiero comenzar a intentar dar algún tipo de conclusión y conducta potencial para las próximas jornadas. Esto puede ser días o pueden ser semanas. Primer punto a considerar: esperar la estabilidad. Es decir, esperar la estabilidad del tipo de cambio, esperar una reversión al alza de los bonos, esperar un detenimiento en la suba del riesgo país. Esto va a hacer seguramente que las acciones muestren una reversión al alza. ¿Está? ¿Por qué les decía que esto es una gran oportunidad? Si ustedes analizan la historia del Merval y analizan las grandes bajas históricas que ha presentado nuestro índice, van a encontrar que las principales correcciones nunca superaron el 65% de baja. La única corrección que superó este porcentaje es la crisis del 2008, donde se presentó una baja de un 68%. En el 2018, la baja desde máximos históricos hasta el nivel mínimo marcado del 2018 significó una baja del 63%. Si nosotros tomamos el máximo del 2018, que por otro lado corresponde al máximo histórico de nuestro índice, vamos a encontrar que desde el máximo hasta el mínimo marcado en las ruedas que sucedieron esta semana, la baja es de un 72%. Bien, entonces tuvimos una baja mayor que el crash bursátil que presentó la bolsa estadounidense y que por supuesto arrastró a todas las bolsas del mundo, que fue de un 68% en nuestro caso. Estamos frente a una baja de un 72%, y no solamente eso, sino que además
se produce en tan solo 2 o 3 ruedas una baja de un 53%. Acá claramente hubo una sobrereacción del mercado, hubo un posterior sell-off, pero considero que los activos no valen lo que valen en la actualidad. Vuelvo a repetir, es una sobrereacción del mercado y tampoco quiero meterme en cuestiones de fundamentals. Bien. En el día de hoy, Fernández dio una conferencia y una de las cosas que dijo, y luego creo que lo revalidó Caputo en una conferencia que dio en la bolsa, es que en el caso de que la oposición finalmente confirme, gane las elecciones y sean gobierno a partir de diciembre, lo que ellos comentan es que van a hacerse cargo de las obligaciones, de la deuda, por supuesto. No tienen intenciones de no pagar la deuda. ¿Está? Entonces, considero que el mercado está por demás de temeroso. Es necesario que la calma finalmente llegue, que se confirme, y el hecho de que Caputo, que estamos hablando que es ex ministro del oficialismo actual, diga que ve que las acciones están claramente subvaluadas, que ve un potencial upside muy importante, que la oposición se va a hacer cargo de la deuda y claramente esto quiere hacer que llegue calma al mercado. Considero que una vez que todas las variables se acomoden un poquito, las acciones van a tener un gran upside y es sin dudas una oportunidad única como para comprar, sobre todo para los que quieren apostar al mediano y largo plazo. La potencial continuación a la baja solamente puede estar dada por una corrida cambiaria. Bien, si el dólar, que hoy está 60,40, se va a, por decirles un valor, 70 pesos, 75 pesos, 80 pesos, sin duda las acciones van a seguir cayendo, pero esto es muy poco probable que suceda. Considero que el Banco Central tendrá que tomar alguna carta en el asunto, tratar de estabilizar nuestra moneda, porque esto sin dudas va a repercutir negativamente en las variables económicas, la inflación se va a disparar, así que si el Banco Central toma cartas, si el tipo de cambio se estabiliza, lo más probable es que las acciones comiencen a recuperar terreno y no que continúen bajando. La idea de esto es no adivinar pisos, pero sí seguir de cerca todas estas variables que hablamos en el video, como para, una vez encontrado la señal de reversión al alza y una vez encontrada la estabilidad, ustedes puedan tomar posición sin miedo en acciones argentinas con, no les quiero decir la seguridad, porque en bolsa nada es seguro, pero con cierta seguridad, podríamos decirlo, de que hay muchas más chances de ganar que de perder. Bien, recuerden entonces, en conclusión, mirar siempre el Merval en dólares, sobre todo en las próximas jornadas donde el tipo de cambio está claramente descontrolado. Tengan en cuenta este nivel de soporte entre los 405 y los 465, y en el caso de que tengan aversión al riesgo y consideren que a partir de este momento las acciones pueden empezar a mostrar recuperación, no olviden ajustar bien sus stop loss. Bien, ténganlo en cuenta, estamos en clara crisis y las acciones que hoy parecen baratas pueden resultar siendo mucho más baratas en las próximas jornadas, ya sea días, semanas o meses. Bien, así que no se apuren, les vuelvo a repetir, miren esto, y para terminar con el Merval, marcando desde el día de hoy el precio de cierre, aproximadamente, esto lo tendría que hacer bien con números, pero desde acá, si queremos recuperar los niveles del viernes, no les estoy hablando de hace 3 meses ni un año, los valores del viernes, tenemos que pensar en una suba de un 109% aproximadamente en dólares. Es realmente una locura, entonces, apurarse a tomar riesgo argentino sin antes ver que las variables están realmente acomodadas.
considerando que tenemos un potencial upside muy importante y que esto no se va a dar en pocos días, muy probablemente se ve en meses. Bien, así que por favor no se apuren, cuiden la guita, manténganse dolarizados hasta que las señales de reversión aparezcan, bien, y en el caso de que estas aparezcan, no tengan miedo en posicionarse en riesgo argentino, ya que la baja, a mi criterio, está muy exagerada. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito ahora del S&P. La verdad que no pegamos una, no solamente tuvimos un driver sumamente negativo para los mercados, que fue la elección del día domingo, sino que además tenemos una mala performance de los mercados de referencia. Vamos a comenzar desde el quiebre del canal, que veníamos siguiendo de cerca. Esto se dio tras el anuncio de Trump, si recuerdan, acerca del aumento en los aranceles a los productos chinos. Se produjo un claro sell-off de renta variable en Estados Unidos. Posteriormente, este sell-off, previo contacto y respeto por el 0.618, es un Fibonacci trazado desde este mínimo hasta este máximo, contactó el 0.618 y respondió al alza. ¿Qué pasó? Cuando responde al alza, vamos a acercar un poquito, se lo ven más de cerca. Fíjense qué interesante, se produce un contacto y posterior debilidad a la baja de los 2940, que tiene que ver con vamos a mostrar, tiene que ver con este máximo histórico anterior. Bien, 2940 puntos. Entonces, reconoce ese nivel, la oferta por supuesto domina el escenario y se genera un pullback. ¿Qué sucede? Se alcanzan los 2872 puntos, que es el máximo de 2018, de febrero si mal no recuerdo. Se produce un nuevo intento de ir a buscar, pero nuevamente se encuentra con la zona de resistencia estática entre los 2940 y los 2954, que tiene que ver con este nivel de máximos históricos anteriores. Bien, se genera por eso una zona de resistencia estática y además se encuentra nada más y nada menos con la media móvil exponencial de 20 sesiones. Bien, que como saben, yo le tengo un gran respeto a esta media móvil y bueno, en este caso no fue la excepción. Tenemos una media móvil exponencial de 20 con dirección descendente y un precio que genera un doble pullback, ya sea en primer lugar en los 2940, un segundo intento fallido frente a la media móvil y una gran caída el día de hoy, sobre todo para lo que es el índice habitualmente. Una caída de un 2,9%, a lo mejor en nuestro mercado puede ser algo completamente normal, ya que la volatilidad que manejamos es claramente distinta. En Estados Unidos no es el caso, un 2,9% es una muy mala rueda. Fíjense dónde fue el precio de cierre, dónde arrancó la apertura del día de hoy y cómo finalizó. Miren qué diferencia se da entre el sell-off, que mostró 1, 2, 3, 4 ruedas con gap incluido y una recuperación intradiaria interesante con esa mecha inferior, a la jornada del día de hoy, donde es la primera vela que podemos observar es bajista posterior a la recuperación y el precio de cierre se dio en mínimos. Bien, entonces esta vela me hace pensar que no se va a respetar el 0.618 de Fibonacci y que el día de mañana podemos continuar a la baja. ¿Dónde sería el siguiente nivel de soporte? Estaría ubicado entre los 2.790 y 2.800 puntos. Este nivel, vamos a ampliar un poco el gráfico. Fíjense qué interesante la cantidad de contactos que tiene este gráfico y por eso es que la zona es tan relevante. 2.790, recuerden, 2.800 puntos, zona a controlar en el caso de que mañana veamos una continuidad. El tipo de vela que dejó el día de hoy me hace pensar
que mañana va a continuar la baja. ¿Puede rebotar? Por supuesto que puede rebotar, es una posibilidad. Pero lo más probable desde el punto de vista técnico es que continúe a la baja. Bien, que haga un movimiento de este estilo. ¿Está? En el caso de perder los 2790, que es el piso de la zona de soporte, podría ir a buscar directamente estos mínimos anteriores en torno a los 2728 puntos. Bien, recuerden que una forma de buscar objetivos también es hacer una extensión de Fibonacci basada en tendencias. Uno coloca, en este caso, sobre el precio máximo, busca el mínimo, va hasta la recuperación y eso te genera distintos objetivos. Fíjense que el primer objetivo, que sería el 100% de este movimiento, se ubica en los 2738 puntos, a tan solo 10 puntos del soporte marcado por estos mínimos anteriores. Entonces, la conjunción de este nivel de piso sumado a la extensión basado en tendencia me hace pensar que lo más probable es que el índice vaya a buscar este nivel de piso. Ojalá por el bien de nuestro mercado esto no suceda y tengamos una recuperación, pero por supuesto yo trato siempre de ser lo más objetivo posible y mostrarle cuál es mi visión del mercado. Así que para mí lo más probable es que esto va a suceder. En relación a indicadores, son bastante inespecíficos. Tenemos una señal de venta dada por el MACD, pero fíjense que las barras de histograma son inespecíficas. Tenemos una jornada de baja, debilidad de la dominancia bajista, vuelve a fortalecerse, en fin, es bastante inespecífico el MACD. En cuanto al RSI, fíjense que contactó la zona de sobreventa, rápidamente salió disparado al alza, pero con la jornada bajista del día de hoy parece perfilarse nuevamente hacia la zona de sobreventa. Vamos a pasar a la visión semanal. En relación a la visión semanal me parece relevante marcarles, en primer lugar, el quiebre a la baja finalmente de la media móvil ponderada de 30. Recuerden que la semana pasada se produjo una baja interesante, pero el precio de cierre se dio por arriba. Bien, seguíamos en clara etapa 2 de Stan Weinstein. De hecho, era una oportunidad de compra. Sinceramente no conozco ningún driver negativo que haya sucedido en estas tres ruedas que pueda justificar esto. No estuve leyendo mucho a Trump, ni sus relaciones con China, ni cualquier otro evento que pueda justificarse como driver negativo. Pero la realidad y lo objetivo es que esta semana el precio está perdiendo la media móvil ponderada de 30. Esto genera una anulación de la etapa 2 alcista de Stan Weinstein, ingresa el activo a etapa 3, lo cual la conducta que debe generar según el autor es no comprar activos que formen parte de este índice y vender al menos el 50% de los activos en cartera. Bien. Entonces, de cerrar en estos valores, confirmamos la etapa 3 de Stan Weinstein. Bien. Eso es lo más relevante a marcarles. Lo otro relevante es la clara señal de venta que se generó en este nivel, que veremos qué tan relevante es, ya que la señal anterior fue falsa. Fíjense cómo se dio la venta y posteriormente y rápidamente la compra. Mientras que el RSI, dada esta corrección, perforó los 50 puntos, que es un soporte estándar, y se perfila hacia la zona de sobreventa, donde por supuesto tiene mucho margen de recorrido. O sea, la baja tiene mucho camino por recorrer. Lo otro que está graficado es el mismo Fibonacci trazado en visión diaria, desde acá hasta acá, para observar que el 1.618 se ubica en los 2.543 puntos. Bien, eso es lo mismo que les expliqué en el Merval en dólares en relación a los 405 dólares. Es un Fibonacci donde la primera proyección, el 1.618, me marca un objetivo de 2.943 puntos. ¿Está? Bien. Bien, y con el S&P damos por finalizado este video. Les pido disculpas a los que esperaban el análisis quizás de algún activo en particular, pero me resultó relevante generar un video donde me pueda explayar un poco más
en lo que sucedió con el Merval, ya que por supuesto es un evento histórico, es una de las bajas más importantes históricas del Merval. Si no me equivoco, la baja más relevante anterior se dio en la década del 90. Espero tener bien el dato. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido el video. No se apuren a operar. Repasen todas las señales de reversión técnica y los datos de contexto a considerar como para pensar en tomar posición. Estamos ante un mercado muy peligroso que no muestra recuperación hasta el momento tras semejante baja. Eso también es preocupante. La poca reversión alcista que mostró tras un 50% de baja, así que tengan mucho cuidado. No intenten agarrar cuchillos cayendo de punta. No intenten adivinar pisos, busquen las señales, ¿bien? Y considero que una vez que estas se generen, vamos a tener una muy buena performance de cara al mediano largo plazo de nuestro mercado, ya que, como les dije, me parece completamente exagerada y hay una gran sobrereacción desmedida, producto del pánico en el mercado, que muchos le generará pérdidas, y para otros serán, como siempre, oportunidades. En la bolsa se gana y se pierde, así que, en conclusión, tengan mucho cuidado, les mando un abrazo y hasta la próxima.